Hola, muy buenas tardes. El día de hoy presentaré o haré una presentación sobre cuáles son los procesos neuropsicológicos fundamentales, así como sus patologías o sus trastornos asociadas. Es muy importante que podamos entender cómo la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones cognitivas, perdón, las funciones ejecutivas son afectadas por diversas condiciones neurológicas y además cómo estas alteraciones o cómo estos trastornos pueden ir afectando en el día a día o en la vida cotidiana de las personas. Es importante también señalar que estos temas son de mucha relevancia para la neuropsicología porque nos permiten comprender cómo el cerebro está procesando esa información, cómo se está regulando el comportamiento y adicionalmente cómo es que está afectando a la cognición. Según lo que dice Ardilla, en su trabajo de 2015 publicado en 2017, las investigaciones en estos campos han revelado la complejidad de las interacciones cerebrales y su relación en la conducta humana. Así que, bueno, y también es importante decir que no solamente estas situaciones afectan, digamos que los procesos cognitivos, sino que también afectan la calidad de vida de las personas. Entonces, ahora sí, sí, pues si me permiten, voy a empezar a hablar sobre estos síndromes neuropsicológicos. Primero vamos a entender cada uno de ellos, los vamos a ir desglosando y vamos a entender primero qué es la percepción y motricidad. Específicamente la percepción es la entrada de información del entorno y dependiendo de los diferentes tipos de energía, que pueden ser ondas electromagnéticas, ondas sonoras, calor, fuerzas mecánicas, presión, etcétera. Y los trastornos que se presentan asociados a la percepción es específicamente las agnosias, que las agnosias son la incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de existir una adecuada sensación del mismo. Este concepto lo traemos, lo vemos a través de ardilla. Y estas agnosias son normalmente una lesión o una disfunción cerebral y se observan en casos de lesiones de la corteza parietal temporal y occipital. Se clasifican según ardilla en visuales, auditivas, táctiles y somáticas. Otro de los trastornos que existen asociados con la percepción es la apraxia, que la apraxia son estas alteraciones en la ejecución propositiva de actos motores realizados deliberadamente fuera de contexto y se clasifican específicamente en dos. O bueno, Ardilla los clasifica en dos, en motoras y en espaciales. Y la apraxia motora es esta incapacidad de idear la sucesión lógica de los movimientos y que pueden ser en extremidades, en cara, axiales y de lenguaje. Y específicamente en lo que se centra el trabajo, sí, digamos que de lo revisado en la unidad, es el de las extremidades, que puede ser ideatoria o idemotora. Y por otro lado, está también la apraxia espacial, que son, pues que son trastornos visoespaciales y se encuentra ubicado o asociado justamente, como lo decimos, en el proceso de percepción y que esta apraxia espacial puede ser constructiva y del vestir. Aquí podemos ver una imagen que, bueno, sí, una ilustración que nos refleja la parte de una apraxia espacial constructiva, que es una persona que está teniendo dificultad en la copia de una figura compleja. Entonces, la figura compleja es la A y la persona está teniendo complicaciones para hacer la copia de esta imagen y esta persona está asociada con lesiones parietales derechas. Esto lo tomamos del trabajo de Ardilla, publicado en 2017. Ahí. Ok. Ahora, otro de los procesos cognitivos es el de la atención.
Y la atención es esta capacidad de seleccionar un estímulo dentro de un conjunto de diferentes estímulos, el cual tendrá prioridad y inhibe otra información relevante. Entonces, prioriza este, dentro de un conjunto de estímulos. Y es importante la atención, dentro de la información que revisamos, es muy importante porque la atención se relaciona con otras funciones cognitivas, como por ejemplo la percepción, las funciones ejecutivas, específicamente en la memoria de trabajo. Y para poder entender la atención, se han realizado eh, modelos de atención, que por un lado están las redes atencionales, que pueden ser de alerta, de orientación, ejecutivas dobles, y por el otro lado, el modelo clínico, que este empezó a estudiarse por las lesiones cerebrales y que además este modelo clínico se enuncia de manera jerárquica, porque si empezamos por el arousal, que espero estarlo pronunciando de manera correcta, si empezamos por el arousal, es esta función, eh, digamos, primaria orgánica, que es la que desde la que puede partir la atención. Y si nos vamos a la atención dividida, ya son cuando empezamos a seleccionar o priorizar eh, sobre diferentes eh, sobre diferentes tomas de decisiones. Esa sería como, por decirlo de alguna manera, esta jerarquía. Entonces, es importante mencionar esto porque a partir de aquí entonces podemos identificar cuáles son estos trastornos atencionales. Los trastornos atencionales pues son la negligencia, que es una alteración en la capacidad para poder atender a la información localizada en mi espacio y que normalmente eh, esta está asociada con una lesión en el hemisferio cerebral derecho. Dentro de la negligencia se encuentra también la heminegligencia, que esta normalmente está asociada con la parte izquierda y que la persona que la presenta ignora toda su parte izquierda. Otro trastorno atencional es el atencional sensorial, que tiene una esencia de búsqueda de estímulos localizados en el hemicampo izquierdo, la intencional o motora, la afectiva, que no manifiestan reacciones o proveen de significado emocional a los estímulos, y la representacional, que es cuando les falta tener como esta conciencia de que están recibiendo algún estímulo para poder evocar una imagen mental. Otro de los procesos es la memoria y el aprendizaje. Y específicamente, ¿qué es la memoria? Es esta codificación, almacenamiento y recuperación de cierta información o de cierto suceso que nos permite llegar al aprendizaje. Y aquí yo me permito hacer un esquema porque me parece muy interesante poder entender que la memoria, específicamente digamos que el proceso de la memoria es que recibe una codificación, la almacena y posteriormente es que la recupera de algo específico. Y los tipos de memoria pueden ser, o sea, se organizan de acuerdo a sus partes cualitativas y a su cuestión del tiempo. En el tema cualitativo tenemos la memoria explícita, o sea, es decir, todas las cualidades, la memoria explícita es algo que estamos aprendiendo intencionadamente, y la memoria implícita, que es algo que no estamos memorizando intencionadamente. Y la temporal, que puede ser inmediata, a corto plazo o a largo plazo. Y dentro de los trastornos de la memoria se encuentra específicamente la amnesia, que de acuerdo a lo que dice Kolb, es que el grado de alteración de la memoria es proporcional a la lesión del lóbulo temporal. Entonces, específicamente, digamos que la amnesia es esta iteración de la memoria a causa de una lesión cerebral, y nos menciona en un hecho traumático o psicológico. Y se clasifica de esta manera: de acuerdo a la duración, de acuerdo a la forma de aparición, de acuerdo al área cerebral y de acuerdo a la reversibilidad o tiempo de aparición. Toda esta información es con base en Kolb. Con respecto al lenguaje, el lenguaje es este sistema simbólico que permite la comunicación de significados concretos o
de significados abstractos, independientemente de la forma en la que se expresa. Y aquí es muy importante mencionar que el lenguaje y habla no son lo mismo, son completamente diferentes porque el habla puede formar parte del lenguaje, pero no son lo mismo, son diferentes. Es decir, que es una parte el habla, pero no lo es todo. Y aquí yo me permití compartir una imagen de que está en el material revisado de la unidad, que es una ilustración de Kolb en el material de UDEMEX 2022, que es la red central del lenguaje. Y la red central del lenguaje, como podemos ver aquí y en lo que se revisó, es que el lenguaje no está específicamente asociado en una parte del cerebro, sino está en diferentes regiones, como se puede ver aquí, están diferentes módulos de alguna manera. Entonces, aquí lo que podemos ver es que los rojos, por ejemplo, son las regiones del lenguaje del nivel superior, pero también el lenguaje forma parte, digamos que dentro del cerebro están diferentes partes en las que se encuentra el lenguaje y entonces hay una parte que tiene que ver con el habla, pero otra parte que tiene que ver con la percepción o el reconocimiento de las palabras y hay otra parte que tiene que ver con la articulación y otra parte con el control cognitivo. Es decir, que no solamente una parte del cerebro ve el lenguaje, sino que se encuentra en diferentes regiones y en diferentes módulos. Y dentro de los trastornos del lenguaje se encuentra la afasia, que la afasia es la pérdida total o parcial de procesos complejos responsables de la interpretación y formulación de los símbolos del lenguaje. Y algo que es importante mencionar es que compromete procesos relacionados con el funcionamiento del hemisferio izquierdo, como por ejemplo la comprensión auditiva, la lectura, la expresión oral, la escritura, la memoria audioverbal a corto plazo y la atención. Y el lenguaje tiene tres dominios, de acuerdo a la fluencia, a la comprensión auditiva y a la repetición. Otro de los trastornos del lenguaje es la alexia, que es la alteración de la lectura como consecuencia de una lesión cerebral en sujetos que ya contaban con esa función lectora. Y esta alexia puede ser periférica, que se puede dar en las etapas iniciales del procesamiento lector, y las alexias centrales, que son las afectaciones que comprometen los mecanismos lingüísticos. Otro más es la agrafia, que es esta alteración en la escritura, igualmente a consecuencia de una lesión cerebral, donde el sujeto ya contaba con el proceso de escritura. Y las formas de escritura pueden ser espontánea, por copia y por dictado. Y entonces, estas agrafias pueden ser centrales, que son alteraciones de tipo lingüístico, o pueden ser agrafias periféricas, que son afectaciones de componentes del sistema motor. Y finalmente pasamos a las funciones ejecutivas, que son las funciones más complejas y son este conjunto de procesos necesarios para poder formular metas, la planeación y la ejecución de tareas de una forma efectiva. Y los trastornos que están asociados con las funciones ejecutivas son el dorsal, que está relacionado con la planeación, la abstracción, no, una disculpa. Las funciones ejecutivas específicamente se dividen en dos, que es la dorsal y la anterior. Y la dorsal tiene que ver con la planeación, con la abstracción, con la memoria de trabajo, con la fluidez de diseño y verbal, con la solución de problemas complejos, con la flexibilidad mental y generación de hipótesis y estrategias de trabajo, con la seriación y la secuenciación. Y la anterior tiene que ver con procesos de mayor jerarquía cognitiva, como la metacognición y como la cognición social. Entonces, derivado de de esta clasificación de las funciones ejecutivas, entonces también podemos ver los síndromes que se derivan de esto, que pueden ser el dorsolateral, que es cuando hay alteraciones de los procesos más complejos en los humanos, como la metacognición y la autoconciencia. Eh,
Y esto se presenta específicamente en la atención dividida, en la memoria de trabajo, en la planeación, en la secuenciación, en la flexibilidad cognitiva y en la solución de problemas y memoria a corto plazo. Otro de los síndromes frontales puede ser el frontomesial, que este se presenta en las lesiones en la corteza motora suplementaria y el giro del cíngulo. Y el síndrome frontomesial es la alteración de las conexiones con los sistemas subcorticales y de la formación reticular. Y específicamente en qué se puede ver? Se puede ver en la disminución del estado de vigilia, en la falta de juicio, en la desorientación, en confabulaciones, en fatiga y en somnolencia. Y finalmente, otro de los síndromes frontales puede ser el órbito frontal, que a partir de este se puede revisar que cuando hay daño se presenta muy ampliamente la impulsividad. ¿Y dónde lo podemos ver? En los cambios de la personalidad, en las fallas en la atención focalizada alternante, con los problemas de autorregulación y de inadaptación social, la habilidad emocional, amnesia con confabulaciones, dificultades de la inhibición de impulsos y tendencia a comportamientos infantiles como brotes de ira y alteraciones del juicio. En resumen, hemos explorado los procesos claves de la percepción, de la atención, de la memoria, del lenguaje y de las funciones ejecutivas, así como estas alteraciones neuropsicológicas asociadas. Y algo que podemos observar es que estas condiciones pueden variar desde déficits leves hasta graves, ¿no? Que pueden incluso impactar de manera profunda la vida diaria. Y de manera personal, considero que es muy importante que podamos aprender de esto en dos sentidos. En el sentido de, pues, la práctica diaria que se tendrá con los individuos o con los pacientes para poder, evidentemente, entender y poder ayudarles, pues, a resolver estos trastornos o poder ir viendo cómo abordar estos trastornos que ellos tienen, por un lado. Y por otro lado, también me parece de suma importancia que se sigan explorando pues, estos trastornos y que se siga conociendo más sobre el tema del cerebro humano, porque solamente de esta manera vamos a poder ir pues mejorando este entendimiento y pudiendo ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan. Podemos el cerebro humano pues es algo que nunca se va a dejar de estudiar, seguramente por su complejidad, pero podemos ir avanzando cada día más y entender estos trastornos nos va a ayudar mucho a poder ir resolviendo estas problemáticas. Muchas gracias y pues buenas tardes.